Buenas tardes. Estamos estudiando la teoría de la elección del consumidor, ¿no? Ya hemos visto, muy rápidamente recapitulando lo que hemos visto hasta este momento sobre este tópico. Uno, la teoría del consumidor tiene tres elementos. Uno, función objetivo, maximizar la utilidad. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Y tercer elemento, variables de decisión. ¿Ya? Tres elementos, función objetivo, restricción y variables de decisión. El consumidor en realidad son datos conocidos del consumidor, el precio de los bienes, P1, P2 y el presupuesto. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables de decisión? Las incógnitas, las cantidades de consumo del bien 1 y del bien 2, X1 y X2. Esas son las variables de decisión. Entonces, el problema del consumidor matemáticamente consiste en maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. El problema del consumidor es maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad es el primer elemento, función objetivo, primer elemento. Sujeto a que el gasto en el bien 1, PX1 más gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Segundo elemento, restricción presupuestaria. X1 y X2 tienen que ser mayor o igual a 0, lo que se llama restricción de no negatividad. Las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2 no pueden ser negativas. En el peor de los casos, si alguno de los bienes 1 o 2 no les gusta, ese bien va a ser igual a 0, es decir, que no consumen dicho bien. La restricción de no negatividad implica que la elección óptima del consumidor va a estar ubicada en el primer cuadrante cartesiano. Es decir, con cantidades positivas de consumo del bien 1, X1, y del bien 2. ¿Ya? El consumidor que conoce el precio de los bienes y el presupuesto. ¿Qué es lo que quiere determinar? Dado el precio de los bienes 1 y 2, el problema del consumidor se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tengo que consumir del bien 1, X1, y del bien 2 para maximizar la utilidad? ¿Ya? Entonces, tercer elemento, variables de decisión. Lo que vamos a determinar son los valores de X1 y X2. Las variables de decisión del consumidor son las cantidades óptimas de consumo de los bienes. Es decir, consumiendo cuánto de los bienes maximizará su utilidad. 1. 2. Además, que justamente agote todo su presupuesto. Agote todo su presupuesto significa que la restricción se va a cumplir con igualdad. ¿Por qué el consumidor gasta todo su presupuesto? Porque mientras más consuma de los bienes, mayor es la utilidad. De hecho, hay un término técnico de eso. Dice, mientras más, mejor. Monotonicidad. Como mientras más consuma de los bienes 1 y 2, mayor es la utilidad, el consumidor va a gastar todo su presupuesto. En el óptimo, la restricción presupuestaria se cumple con igualdad. Ni se gasta ni más, ni se gasta menos. Se gasta justamente lo que tiene como presupuesto. ¿Ya? Eso es. También en la clase pasada vimos, entonces dijimos, acá tenemos 4 columnas, los 3 elementos, función, objetivo, restricción, variable de decisión. En la segunda columna, representación matemática. La tercera columna, representación gráfica. Y aquí tenemos esto, ¿ya? Ya vimos esto. Entonces, matemáticamente, voy rápido en esto, porque hemos visto. Matemáticamente, las preferencias, la función de la utilidad se representa a través de la función de utilidad. La función de utilidad es U mayúscula. Y la función de utilidad U mayúscula
depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2, X sub 1 y X sub 2. Mientras más consuma de los bienes, mientras más alimentación, más vestimenta, mayor es el bienestar, mayor es la utilidad. Mientras más, mejor. El segundo elemento, la restricción, matemáticamente se representa a través de la función de la restricción presupuestaria. Y ustedes ya saben, la función de la restricción presupuestaria, ¿por qué el consumidor no consume todo lo que él quisiera? Porque los recursos son escasos. El presupuesto del consumidor es limitado, es acotado. Función de restricción presupuestaria. El gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 tiene que ser menor o igual al presupuesto. ¿Por qué? Porque los recursos son... Porque los recursos son limitados. Escasos, limitados, acotados son, muy bien. Después lo que hicimos acá fue despejar X sub 2. Si despejamos X sub 2, tenemos el presupuesto en el lado derecho. Este término, gasto en el bien 1 que está en el lado izquierdo, cambia con signo negativo. Acá es P sub 2. M entre P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 2 por X sub 1. P sub 1 sobre P sub 2 se llama precio relativo. El precio relativo, el precio del bien 1 con relación al precio del bien 2. Es la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Ya? Gráficamente, entonces, en resumen, en esta parte, matemáticamente, el problema del consumidor es maximizar la utilidad, que depende de las cantidades consumidas, sujeto a, SA, que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Dado el precio de los bienes 1 y 2, que son datos 1 y 2, el problema del consumidor es determinar X1 y X2, las variables de decisión, tercer elemento. Ya. La otra columna es representación gráfica. La función de utilidad, las preferencias, gráficamente se representan a través de las curvas de indiferencia. Y las curvas de indiferencia son combinaciones de consumo del bien 1, X1 y del bien 2, X2, que reportan el mismo nivel de utilidad. ¿Ya? Acá tenemos una curva de indiferencia. Y esta curva de indiferencia, por ejemplo, tiene dos cestas, dos canastas, la canasta A y la canasta B. Cada canasta tiene, ¿qué contiene cada canasta? Determinada cantidad del bien 1, X1, y determinada cantidad del bien 2. A lo largo de esta curva de indiferencia, la utilidad es la misma. De ahí viene el nombre, curva de indiferencia. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros pasamos del punto A al punto B, ¿qué ocurre? Del punto A al punto B aumenta el consumo del bien 2. Si vamos a consumir más del bien 2, ¿eso qué implica? Menor cantidad consumida del bien 1. Más del bien 2 implica menos del bien 1. La pendiente negativa, entonces la curva de indiferencia tiene pendiente negativa. Y la pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. ¿Ya? ¿Y qué es la relación marginal de sustitución? La relación a la cual un bien se sustituye por otro bien. Más del bien 2, incrementamos de A a B, se incrementa el consumo del bien 2. ¿Eso qué implica? Que tengamos que consumir menos del bien 1. Esto nos recuerda, esto es el principio número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. La pendiente de la curva de indiferencia es negativa, porque si queremos consumir más del bien 2, eso necesariamente implica menos del otro bien. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. ¿Ya? Entonces es la curva de indiferencia. Ya. Entonces es la curva de indiferencia. Entonces la cesta A y la B, incluso puede haber aquí una cesta C. Las tres cestas A, B y C reportan... A ver, en la cesta A, ¿cuál de los bienes consumen más? 1. Consume más del bien 1, menos del bien 2. En la cesta B, ¿cuál consume más? El bien 1. en la cesta D.
¿Cuál bien consume más? El bien 2. A pesar de que en la cesta A consumen más del bien 1 y en la cesta B consumen más del bien 2 que del bien 1, las cestas A y B generan el mismo nivel de utilidad. Por eso se llama curva de indiferencia. Si yo tengo dos alternativas y las dos alternativas me reportan el mismo nivel de utilidad, entre la alternativa A y B estoy indiferente. Alguien dice, no, me da lo mismo, estoy indiferente. ¿Por qué? Porque ambas alternativas te generan el mismo nivel de utilidad. ¿Ya? Eso es. Entonces, prácticamente la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia negativa se llama relación marginal de sustitución. El segundo elemento, gráficamente, la restricción presupuestaria, se representa a través de la recta presupuestaria. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2, en el óptimo, igual al presupuesto. Ya vimos ayer la clase pasada, ¿verdad? Si x sub 2 es 0, 0 por p sub 2 es 0. X sub 1 va a ser igual a, despejamos x sub 1 va a ser igual al presupuesto dividido, es lo que está multiplicando, p sub 1 pasa a dividir. Si no nos gusta el bien 2, no consumimos el bien 2. La máxima cantidad que podemos consumir del bien 1 es igual al presupuesto dividida en el precio del bien 1. ¿Cuál es el par ordenado? El par ordenado es x sub 1, cantidad del bien 1 y cantidad del bien 2. ¿Cuánto vale x sub 1? Presupuesto entre p sub 1. ¿Cuánto vale x sub 2? 0. Tenemos un par ordenado. Este par ordenado está en las abscisas o en las ordenadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en las abscisas. Este punto es x sub 1. ¿Y x sub 1 a qué es igual? X sub 1 es igual a m entre p sub 1. ¿Cuánto vale x sub 2? 0. Entonces, x sub 1, m entre p sub 1. ¿Cuánto consumen del bien 2? 0. X sub 1. Es este par ordenado, este primer par. Lo mismo, decimos ahora que no nos gusta el bien 1, x sub 1 igual a 0. 0 por p sub 1, todo este término va a ser igual a 0. 0 va a ser. Ya. Ya, 0 va a ser. Entonces, x sub 2 despejan. X sub 2 es igual al presupuesto entre p sub 2. ¿Cuál es el par ordenado? X sub 1, X sub 1. Primero es X sub 1. X sub 1 es 0. X sub 2, X sub 2. M entre P sub 2. Tienen otro punto. Unen los puntos. Este punto está en las ordenadas. Unen los puntos y ¿qué tienen? La recta presupuestaria. Y la recta presupuestaria es el gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al presupuesto. Ya. Vamos a ir rápidamente lo que ya hemos visto. Ya. Entonces, la recta presupuestaria. El área que está bajo la recta presupuestaria se llama conjunto presupuestario. Todas las posibles combinaciones de consumo del bien 1 y del bien 2 que son factibles, que son posibles porque para todas esas combinaciones por debajo de la recta presupuestaria, el presupuesto nos alcanza. ¿Ya? Ahora, nosotros supusimos la clase pasada, dijimos acá, imagínense un punto C, un punto A sobre la recta y un punto B. ¿Ya? Ahora, punto C, hago la siguiente pregunta. Punto C, a ver, A, B y C, ¿qué son? Canastas. Cada canasta tiene determinada cantidad del bien 1 y del bien 2. Acá está la canasta C. ¿C es factible? Sí, pero no sería óptimo, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Es factible? La siguiente pregunta.
¿Es eficiente? No, no es eficiente. No. No. ¿Es factible? Es decir, Sí. ¿nos alcanza nuestro presupuesto? Sí, Sí. Sí, no solamente nos alcanza, sobra. nos sobra. Sobra. Todavía, eso significa, si estamos acá en el punto C, todavía podemos incrementar el consumo del bien 1 en esta cantidad, incrementa el consumo del bien 2 en esta cantidad. ¿Hasta cuándo? Hasta estar sobre la Entonces, sobre la punto C, la canasta C. ¿Es factible? Sí. Sí. ¿Es eficiente? No. No. Eficiente significa que estamos gastando todo el presupuesto. Y no estamos gastando, no está sobrando el presupuesto. Ahora, entonces, van a escribir ustedes acá PX1 más PX2 en el punto C. En el punto C, ¿mayor o menor que el presupuesto? Menor. menor. Entonces, acá, muy bien. Acá van a escribir punto C. En el punto C, el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 es menor al presupuesto. Menor que M. ¿Ya? Muy bien. Ahora, supongamos la otra canasta. La otra canasta está aquí. Está aquí. Lo mismo. ¿B es factible? ¿Dónde está? No veo. ¿B es factible? ¿El presupuesto nos alcanza? No. 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 Preguntárselo segundo ya no tiene sentido. Es como decir, ¿está ocupada? Sí. Entonces ya, no hay nada que hablar ya. Entonces B no es factible, por tanto, preguntárselo segundo ya no tiene sentido. Ya. Entonces van a escribir B. Gasto en el bien 1, PX1, más gasto en el bien 2, mayor o menor que M. Mayor. Mayor. Mayor que M. Quisiéramos consumir la canasta B, pero no podemos. No nos alcanza nuestro presupuesto. Tenemos 1000 bolivianos y estamos queriendo comprar por 1000 bolivianos. Por mucho que queramos, no podemos. No nos alcanza nuestro presupuesto. ¿Ya? Muy bien, ese es el punto amarillo. Ya. La canasta A está aquí, sobre la recta presupuestaria. Pregunta, es el punto rojo. A ver, acá un punto verde, coloque por favor. Acá el punto C, acá donde se coloca el cursor. Ya. C, B y A. Nos estamos preguntando si esas canastas son factibles, son eficientes. Ya. A, el punto rojo. Y el punto rojo está sobre la recta presupuestaria. ¿A es factible? Sí. Sí. ¿Nos alcanza el presupuesto? Sí. 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 ¿Nos sobra? Alcanza. No. No. Ya, entonces A es factible. Eficiente. Justamente nos alcanza el presupuesto. Segunda pregunta, ¿es eficiente? Sí. 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 Eficiencia significa sacar el máximo provecho de los recursos. Y en la canasta A, en el punto B, la canasta A es factible. No estamos gastando ni más ni menos. Estamos gastando justamente lo que tenemos. Además es eficiente. Estamos sacando el máximo provecho de nuestro presupuesto. Entonces, es factible y eficiente. Entonces, van a escribir aquí A, la canasta A, 2 puntos, gasto en el bien 1, PX1 más PX2, igual al presupuesto. Entonces, en el óptimo, el consumidor gasta todo su presupuesto. No gasta ni más ni menos, gasta justamente lo que tiene. Ya, eso es. Ahora, Magister, ¿sí? la segunda gráfica, la gráfica que estamos viendo, ¿qué dice al lado de pendiente? ¿Precio o qué? Precio relativo, dice. Ah, eso. A Gracias. eso iba. La pendiente de la recta presupuestaria, acá está. La pendiente de la recta presupuestaria, ¿cómo se llama? Precio relativo. Y el precio relativo es P1 sobre P2.
2. 2. ¿Ya? Entonces, la pendiente de la recta presupuestaria es la recta presupuestaria. Hemos despejado el sub 2. Y la recta presupuestaria, como cualquier recta, tiene ordenado de origen y tiene pendiente. Y la pendiente de la recta presupuestaria se llama precio relativo. El precio del bien 1 entre el precio del bien 2. Y si fuera X sub 1 sería al revés, ¿no es cierto? La pendiente Sí, sí. sería Sí, precio muy 2 sobre bien. precio. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la pendiente? La pendiente es variación de las ordenadas de las... Entonces, delta de x sub 2 sobre variación de las abscisas sobre delta de x sub 1. ¿Ya? La pendiente se calcula, la pendiente es, saben ustedes, de geometría analítica incluso, variación de las ordenadas, delta de x sub 2 en este contexto, sobre delta de x sub 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre esto, ¿ya? Estamos. Entonces ya tenemos el primer elemento gráficamente, el segundo elemento gráficamente. Ahora, gráficamente, este gráfico, el tercer gráfico, es sobreponer el primer y el segundo elemento. ¿Cuál es el primer elemento? La curva de indiferencia. ¿Cuál es el segundo elemento? La restricción presupuestaria. Pues está ahí. Entonces, este tercer gráfico está sobreponiendo los elementos. El primer elemento, restricción presupuestaria, curva de indiferencia gráficamente, y el segundo elemento gráficamente es recta presupuestaria. Entonces, primer elemento, curva de indiferencia. Curva de indiferencia. Segundo elemento, recta presupuestaria. Y este gráfico se llama elección, dado el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto. ¿Qué queremos determinar? Las cantidades de consumo del bien 1 y del bien 2. Pues este gráfico, pregunta de examen, les decía, explique teórica, esto es la elección óptima del consumidor gráficamente. ¿Ya? ¿Cuándo será? Aquí la pregunta que orienta todo el análisis sería, explique teórica, gráfica y matemáticamente la elección óptima del consumidor. Ahora, la elección óptima del consumidor gráficamente se da cuando la curva de indiferencia, que tiene pendiente negativa, el primer elemento, es tangente a la recta presupuestaria, este punto rojo. ¿Ya? Ya, este punto rojo se llama elección óptima, porque en este punto la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria, determinando las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. X sub 1 y X sub 2 son las cantidades que maximizan la utilidad, pero que además hacen que el presupuesto se cumpla con igualdad. ¿Ya? Eso es. Ahora, vamos a explicar ahora, entonces esto sería, entonces cuando les digo, explique teórica, gráficamente la elección óptima, tienen que hacer este gráfico. Magister, ¿vamos a practicarlo con ejercicios para entender mejor? Sí, después, sí. Magister, perdón. Sí, y la respuesta matemática sería la que está a su izquierda. No, todavía no hemos visto eso. A ver. Todavía no hemos visto la matemática, solo sería la gráfica. Solo la gráfica primero. Ah, ya, gracias. A ver, pero ya les un poco de adelanto. La elección óptima, matemáticamente, requiere que se cumplan dos condiciones, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ya, gracias. Vamos por partes entonces. Entonces, este es la elección óptima del consumidor gráficamente. ¿En qué consiste? En la tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria. Claro, dado el precio de los bienes 1 y 2, que determinamos cuánto consumir del bien 1 y del bien 2. Sí, ¿cuánto?
¿Cuánto del bien 1, cuánto del bien 2? Maximiza la utilidad. Además, hace que el presupuesto se cumpla con igualdad. Y eso ocurre en este punto rojo. ¿Ya? Y ahora, vayamos, seguimos. Magíster, ¿Sí? la curva de indiferencia puede ser tangente con cualquier punto de la recta presupuestaria, ¿no? Pero está bien, sí, pero solamente, a ver, la curva de indiferencia, después vamos a ver, tiene que ser estrictamente convexa. Si la curva de indiferencia es estrictamente convexa, solamente existirá un único punto que maximice la utilidad. Porque si es estrictamente convexa, significa que solamente va a ser tangente en un punto, porque después se va a alejar cada vez más y no va a volver. ¿Ya? Entonces, vamos a después, una condición adicional es que la curva de indiferencia sea estrictamente convexa. Significa que solamente haga tangencia en un solo punto. De tal manera, si esta, entonces, y la curva de indiferencia se va a alejar más, cada vez más, y no va a volver. Pero, si la curva de indiferencia, a ver, de esta manera, a ver, si fuera así la curva de indiferencia, vuelve y va, en ese caso podría darse la posibilidad de que existan equilibrios múltiples. Por eso exigimos que las preferencias sean estrictamente convexas. ¿Qué significa? Significa que al consumidor le gusta la variedad. El consumidor no solamente consume un solo bien. Por ejemplo, si estuviese acá, solamente consumir el bien 1. Acá solamente consume el bien 2. Pero ustedes no consumen ni solamente azúcar, ni solamente café. Las preferencias son convexas. ¿Ya? Eso. Ya. Continuemos. Ya. Eso es lo mismo, fíjense, es lo mismo, solamente que un poco más grande la representación gráfica. Es lo mismo. Ya, es lo mismo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo. Es lo mismo esto. Ahora, tal vez aquí tengo que decir una cosa. A ver.